mí es un placer inmenso For me, it's a great pleasure ver este teatro lleno de personas. to see this theater full of people today. Quiero pedirles que se levanten todos. Vamos a hacer un minuto de silencio por nuestro hermano Elie Wiesel, que murió este mes. Quiero pedir un minuto de silencio. He wants to ask for a minute of silence for our brother who died recently, Elie Wiesel, Elie Wiesel. He wants to ask for a minute. He wants to ask for a minute of silence for our brother who died recently, Elie Wiesel. Can you hear this mic? David Thatcher wants to ask for a minute of silence for our brother who died recently, Elie Wiesel. premio Nobel que murió este mes en Nueva York. Died in New York. Este hombre que muere luchó toda la vida por el holocausto y por la memoria del holocausto. This man who died recently fought all his life to get the message out for the Holocaust and the memory of the Holocaust. He fought his whole life, got it, for the memory of the Holocaust. El objetivo nuestro hoy es hacer un recuento histórico muy sencillo sobre la comunidad judía, la presencia judía en Cuba, y The objective today is to do a recounting, a very simple recounting of the Jewish presence in Cuba. los invito a hacer un viaje por la historia de Cuba, I invite you to take a trip de through los the history judíos of en Cuba, Cuba, of the Jews of Cuba, y vamos a llegar hasta los días de hoy. and we're going to come right up to the present time. Con posterioridad ustedes podrán hacer todas las preguntas que estimen convenientes. And at the end, you can ask all the questions that you want to ask. Y bueno, comienza el descubrimiento de América. Con el descubrimiento de América coincide la salida de Colón con la expulsión de los judíos de España. With the discovery of America coincides with Columbus's departing Spain towards America at the very same time. Coincidentemente fue el 9 de Av, And it was on Tisha B'Av, fecha muy triste para los judíos. a very sad day for the Jews. A veces yo he llegado a pensar que los enemigos del pueblo judío cogen esta fecha a propósito. He thinks sometimes that the enemies of the Jews picked this date on purpose. 1492 marcó el inicio del descubrimiento de este continente, de América, 1492 was the time when America was discovered. pero realmente se estaba creando un espacio nuevo, porque hay otro 1492. But in reality, a new space was being created because there is another 1492. Esto que estamos viviendo es otro 1492. Esto que estamos viviendo es otro 1492. This that we are living is another 1492. Estas tierras fueron tierras de paz, tierras de esperanza de muchos inmigrantes. These lands were the lands of peace and of a lot of hope for immigrants. Los judíos al principio, los que quedaron en España, The Jews at the beginning who remained in Spain eran convertidos al cristianismo. had been converted to Christianity. Muchos no eran realmente cristianos de conciencia Many were not really Christians by conscience, y ocultaban su identidad. and they would hide their identity. Y las Américas estaban cerradas para todos los nuevos cristianos. And the Americas were closed to all the new Christians. Muchos llegaron a estas tierras. Many arrived in these lands. El primer judío que llega a Cuba fue Luis de Torres.
The first Jew to arrive in Cuba was Luis de Torres. Venía con Colón en aquel viaje. Habían 5 judíos. He came with Columbus on the trip. There were 5 Jews on the trip. Y comienza la huella de los judíos en Cuba. And this is how the mark of the Jews in Cuba begins. Pero ellos tenían que vivir en Cuba sin rostro, But they had to hide in Cuba. ocultos, no podían decir quiénes eran realmente. They couldn't reveal who they were. Ahí estamos viendo los tribunales que se crean de inquisición en las distintas zonas de América. Here you can see the different tribunals from the Inquisition that are created in the different areas of the continent of America. Para los españoles, para los portugueses, era debido a muerte que no hubieran judíos acá en estas tierras. For the Spanish and Portuguese, it was life or death that there should not be any Jews in these lands. Había muchas denuncias There were a lot of people de que denounced. habían judíos convertidos, nuevos cristianos, There were a lot of Jews that were converted that were called new Christians. y eran perseguidos realmente. Y estos judíos, ¿qué pasó en Cuba? En Cuba la Inquisición no llegó a tener la crudeza que tuvo en otros países de América. So they were persecuted, but in Cuba, the Inquisition didn't have the power, the cruelty that it ended up having in other parts of the continent. Muchos conversos que habían en Cuba tenían muy buena posición económica Many of the converts in Cuba had very good economic positions. y ayudaban. Hubo prisión, le quitaron propiedades a las personas cuando descubrían que era un judío. They were oppressed and they would have their properties taken away when it was found out that they were Jews. Pero nunca se llevó a cabo una muerte de un judío en Cuba. But never was a Jew killed in Cuba as a result of the Inquisition. De esta etapa que estamos hablando, no quedaron ni cementerios ni sinagogas, no existió nada nunca en Cuba, como en otras islas del Caribe. So from this period, really nothing remains, synagogues or cemeteries or anything like there are in other islands in the Caribbean. Por eso no hay una continuidad histórica con la nueva comunidad que se crea en el año 1906. And therefore there is no continuity with the new community, the Jewish community in Cuba starting in 1906. Estos judíos conversos dejaron una huella en la tierra cubana, pero los cubanos no sabían que eran judíos. These converted Jews left their footprint on the history of Cuba, but Cubans didn't know that they were Jews. Contribution of the Jews to the struggles for the independence of Cuba from the Spanish rule during the 19th century. Y en la guerra de independencia, cuando ya se estaba creando la nacionalidad cubana, se estaba gestando la guerra para liberar a Cuba en aquel momento. So during the beginning, when the Cubans started to really rise up and ask for their independence, Muchos judíos de Estados Unidos ayudaron a los cubanos en la guerra, a Martí fundamentalmente a los finales. many American Jews helped Cubans to get their independence. They actually contributed. Un hombre muy importante fue Horacio Rubén, abogado en Nueva York, A very important man was Horacio Rubens, a lawyer in New York, que ayudó a crear el Partido Revolucionario Cubano junto a Martí. who helped with creating the Revolutionary Party of Cuba together with José Martí, who was like the George Washington of the Cuban independence. También en Tampa, Cayo Hueso, se unieron los cubanos, los americanos allí, los judíos americanos ya, para ayudar a la causa de la revolución. American Jews in Tampa and Key West that were involved in the tobacco business also helped with the Cubans that were fighting for the independence. They contributed. Otros participaron como soldados en la guerra de independencia de Cuba. Some participated as soldiers in the War of Independence of Cuba, Tal es el caso de Carlos Roloff, un polaco, like Carlos Roloff, who was Polish, que estuvo en la guerra de 1868 y 1895, who fought both in the 1868 and 1898 wars of independence for Cuba. Este hombre ocupó cargos militares y políticos dentro del país He had both military and political positions in the country, y llegó a ser secretario del Tesoro de la nueva república que se creó en el 1902.
And he was the first Secretary of the Treasury of the Cuban Republic that was founded in 1902. Toda esta ayuda de los judíos fue creando como una carta de presentación a lo que vendría después. So all this help of the Jews towards the independence of Cuba basically worked as a letter of introduction for the Jews in the upcoming history of Cuba. From the end of 1898 to the first 40 years of the 20th century, there were 4 Jewish immigration waves to Cuba. Ahí vemos las 4 migraciones fundamentales que hubo en Cuba. Está la primera, que se llamó la de los americanos en 1898. So here you see the first migration. The first was the Americans from the U.S. in 1898. Fueron de Estados Unidos, fundamentalmente rumanos y alemanes, que vivían en Estados Unidos. It was basically Romanians and Germans who lived in the United States. Muchos llegaron a Cuba unos como soldados, otros como abastecedores del ejército americano. Some arrived as soldiers and others as purveyors for the American army. Y otros llegaron como empresarios a Cuba. And some as businessmen. Este grupo es muy importante, es el menos desde el punto de vista de cantidad de personas. It is the smallest group in terms of people, population that came to Cuba. Era el más pequeño, Smallest. pero representó una ayuda incalculable a la comunidad judía de Cuba. But it represented a big help to the Jewish community of Cuba. La primera comunidad judía que se forma en Cuba fue en 1906. The first Jewish community that's founded in Cuba is in 1906. Fue fundada por los americanos, como se les llamó. It was founded by the Americans. Ellos hicieron una sinagoga, eran reformistas. They were reformed and they founded a synagogue. Ellos compraron los terrenos para hacer el cementerio en La Habana. And they bought the land for the first Jewish cemetery in Cuba. En aquella época, la Iglesia Católica era la dueña de todos los cementerios en Cuba. In those times, the Catholic Church owned all the cemeteries in Cuba. Comenzaba un nuevo camino para los judíos en Cuba. It was a new start for the Jews in Cuba. Pienso que fue muy importante este trabajo. Hay veces que los historiadores no lo señalan así. He believes that this is a very important work that they did, and historians generally don't No take account of it. sé si por el hecho que eran americanos, I don't know if it's because they were American, pero realmente fueron las personas que abrieron el camino a la comunidad judía de Cuba. but they opened the way for the growth of the community. Después vino la migración sefaradí, 1908, 1920. The next one was the Sephardic emigration, 1908 to 1920. Este grupo venía fundamentalmente del Imperio Otomano. This group was coming from the Ottoman Empire. Estaba en la revolución de los jóvenes turcos. There was a Young Turks revolution in Istanbul. Estaba en la Primera Guerra Mundial, You had the upcoming World War I, la Guerra de los Balcanes, the Balkan Wars, más las situaciones económicas precarias. plus the precarious economic situations. Todos estos grupos que van llegando a Cuba, menos el de los americanos, All of these groups that are coming to Cuba, except for the Americans, venían huyendo. were coming fleeing. Eran un viaje sin retorno. It was a one-way trip. Para el país de Cuba era más importante este tipo de inmigración. For Cuba, this kind of immigration was more important. Otros inmigrantes venían a Cuba, ganaban dinero y lo mandaban a sus países de origen. Some immigrants would come, make money, send it back. Pero los judíos que vinieron, los sefaradíes que llegaron, todo lo que ganaron y todo lo que hicieron se quedaba en Cuba. So the Sephardics who came, everything they made stayed in Cuba. Ellos llegaron en una etapa muy buena de la economía cubana, They came at a very good time during the Cuban una economy. etapa de abundancia económica. Great muy economic alta. abundance. Se fueron ubicando en el país. They set up shop in different parts of the country. Ellos hablaban español, They spoke Spanish, ladino. Ladino, Les fue más fácil comunicarse. and it was easier for them to communicate with the people. Y estas comunidades trabajan fuertes también para ubicarse en el país. And they worked hard to establish themselves in the country. Después llega el tercer grupo de inmigrantes Then comes the third group of immigrants. que vienen de Europa Oriental.
East Europeans, venían huyendo de todos los pogrones que habían allí, running away from all the pogroms, todo lo que les hicieron a esa gente allí. everything that that La happened to them there. De más está decirles, muchos de ustedes tienen familias que sufrieron lo mismo, Many of you come from families that suffered the same persecutions, fundamentalmente de Polonia, Rumanía y Rusia. basically Poland, Russia, and Romania. Aquí pasa una cosa muy importante. Estas personas, las personas venían no a quedarse en Cuba, There's a very important thing that happens with this group. These people weren't coming to stay in Cuba. ellos querían seguir su viaje a los Estados Unidos, They were trying to get into the U.S. pero se encontraron con las leyes norteamericanas de migración de 1921, 1922, 1924, They ran into the U.S. immigration laws of 1921, 22, and 24, que impedía el acceso a los Estados Unidos. which stopped them from getting into the U.S. Hoy vemos cómo llegan muchas personas refugiadas, yo oigo de millones que se mueven en el mundo tan fácil. Porque qué difícil les costó a los judíos poder emigrar. It was so hard for the Jews to No emigrate, solamente en esos tiempos, sino en los tiempos de la Shoah. not only in those times, but then later on during the Holocaust. Y el último grupo que llega a Cuba, el último grupo viene de Europa Occidental. Este grupo que vino contra todo pronóstico, vino en los momentos más difíciles de la inmigración en Cuba. This Ashkenazi group that arrived during bad times in the economy of Cuba, which were in the 20s, Fue el grupo mayor y el más importante de la inmigración judía a Cuba. and they became the greatest group of Jews that came to Cuba and the most important for the Cuban economy eventually. Llegaron en los momentos más difíciles de la economía, tuvieron que trabajar muy fuerte. They arrived at the hardest time, they had to work very hard. En el año 25 In 1925, hicieron un estudio de mercado en Cuba a market study was done in Cuba, y fueron viendo en qué lugares podían invertir, que no existía competencia. and the Jews started to try to figure out where could they work that there was no competition. Y empezaron a trabajar y avanzar. They started to work in advance. Fue un trabajo difícil, pero lo hicieron. Fueron creando su vida. They eventually really built their lives from the bottom up. Y los refugiados llegaron del 37 al año 45. And then from 37 to 45, Este grupo venía de Europa Occidental. Tiene la característica que eran personas de mucho poder adquisitivo. this group was coming from Central Europe. There were the Germans and the Austrians, and they were coming with more money. Alto nivel cultural, habían artistas, habían personas. Para que tengan una idea, High cultural level. la industria del diamante también llegó a Cuba con ellos. The diamond industry also came to Cuba with them. Dio trabajo a muchos cubanos también esta industria. And it created a lot of jobs for Cubans. Todo este trabajo de todas estas inmigraciones fue creando en Cuba, junto con el resto de todas las personas que tenían negocios, que habían echado a andar las industrias, fueron conformando la economía cubana. All this really helped the Cuban economy grow with jobs and industry. Y ellos empezaron a construir un sueño. And they started to create a dream, to build a dream. Un sueño que costó años construirlo. A dream that took years to build. Ahí vemos todo eso que ven en verde, All that you see in green son los asentamientos judíos de aquel momento. are really the settlement of Jews in those areas at the time. Habían 6 provincias en Cuba en ese momento. At the time, there were 6 provinces in Cuba, Y ahí ellos van teniendo negocios en todos esos lugares. and they start having businesses in all these areas of Cuba. O sea que en Cuba entera había judíos. There were Jews all over Cuba, Y había negocios. and business. Se estaba logrando asentar la comunidad. Ahí vemos, estamos viendo aquí todas las instituciones que fueron creándose
todas las sinagogas que se hicieron en Cuba en esos años. Here you see all the synagogues that were built in Cuba in those years, starting with 1906 through the Revolution. ¿A qué nivel tuvieron de trabajar, defender su vida, buscar trabajo y crear una comunidad? What they had to do to, build their lives and create a community in Cuba. Fue un trabajo de años, It took years aprender el idioma, traían sus culturas, sus costumbres, to learn the language. They brought their own culture. luchar